Muy buenos días. Empezamos hoy la segunda de las, el segundo de las presentaciones o de las webinars que hemos llamado Spring Webinars de Life Science y Healthcare de Cuatro Casas. Hoy intervendremos Irene Moreno, Tapia, socia y experta en materia de competencia, e intervendré yo también. Y en esta segunda presentación vamos a hablar vamos a hablar de la compra pública y la incidencia en la compra pública y en la prestación de servicios sanitarios como consecuencia de las medidas adoptadas en materia de COVID. Como comentábamos ya la semana pasada, somos conscientes de que son muchísimos los webinars que se han estado realizando durante todo este tiempo y que por lo menos la materia de contratación pública en la que yo voy a hablar, pues probablemente muchos de los asistentes ya hayan tenido ocasión de oír presentaciones sobre esta materia, con lo cual vamos a intentar contar cosas que no se hayan contado en otras ocasiones o intentar incluso plantear propuestas o cuestiones más arriesgadas. Nuestra idea, si bien vamos a señalar un buzón para que se formulen las preguntas, nuestra idea también es habilitar la posibilidad de que se realicen preguntas a través de la aplicación, intentar responderlas al final del webinar, si es que nos da tiempo, porque los tiempos la verdad es que son muy limitados. Como decía, en la parte en la que yo voy a hablar, que se refiere a la afectación a la compra pública y prestación de servicios sanitarios, desde el punto de vista de la contratación pública y de otras cuestiones de materia regulatoria y de derecho público, evidentemente la pandemia, el COVID, ha puesto en primera línea todas las cuestiones relacionadas con la tecnología sanitaria, medicamentos, biocidas, cosméticos. Nos encontramos con que en el día a día de cualquier persona ya se habla de mascarillas quirúrgicas, distinguiéndolas de lo que son equipos de protección individual, de lo que son los test PCR. Y todo esto, ciertamente, el grave problema que ha existido es la necesidad de abastecimiento de estos productos tanto al Sistema Nacional de Salud, bien sea a través del Estado, las comunidades autónomas, o su compra por parte de su adquisición por parte de los particulares. Con lo cual, todos estos ámbitos se han visto afectados y para el aprovisionamiento de estos, abastecimiento de estos productos, pues se ha tenido que acudir a mecanismos de compra pública. No vamos a hablar de cuestiones que ya se han hablado en otras, probablemente en otros webinars o talleres, etcétera, en las que se haya podido participar. Por ejemplo, en el tema de la suspensión de los plazos y procedimientos de contratación pública, que se acordó el 14 de marzo, simplemente decir que esta suspensión ya está alzada, que se alzó para los procedimientos con tramitación por medios electrónicos el 7 de mayo, para el resto es el 1 de junio. No vamos a incidir más en esto, sin perjuicio de que advertir que sobre cuáles eran los procedimientos o hasta qué punto se puede considerar un procedimiento incluido o no en tramitación por medios electrónicos, se pueden plantear dudas y sobre todo se han planteado dudas en relación con si estos plazos suponían reanudaciones, si suponían reinicios y cuáles eran los plazos para el recurso especial en materia de contratación. Más interés tiene hablar ahora, aunque sea también en parte, de los instrumentos de contratación pública que se han utilizado. Bien es verdad que tampoco vamos a insistir sobre lo que es la tramitación de emergencia en la contratación pública española, porque seguramente todos los asistentes ya habrán oído hablar de ella hasta la saciedad, incluso habrán participado en ello. Sin embargo, sí que hay algunas reflexiones que nos gustaría hacer. Y para ello empezaremos haciendo simplemente indicar que por la parte de la Comisión Europea se publicaron una guía que se denominó Orientaciones de la Comisión Europea para el uso del marco de la contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. Y esto, si lo ponemos en relación con la regulación que se ha establecido en España para la tramitación de emergencia, la clásica del 120 de la Ley de Contrato del Sector Público, pues es algo que ya estaba en nuestra ley, y la que se ha venido también a añadir a través del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, pues plantea algunas cuestiones. Tener en cuenta que en gran parte debido a las suspensiones de plazos que hemos aludido anteriormente y la suspensión incluso de los plazos de recurso especial en materia de contratación,
todo abocado a que cualquier adquisición se haya realizado mediante la tramitación de emergencia en España. No obstante, se plantean algunas dudas, como digo, porque hay que tener en cuenta que lo que es la contratación de emergencia no está previsto en las directivas comunitarias. Y se podría plantear la duda de si en esto la ley de contratos y la actuación de las administraciones públicas ha sido conforme con las directivas. Bien, es verdad que en las directivas se recoge uno de los procedimientos, el procedimiento negociado sin publicidad, es enormemente flexible y en gran medida se puede asimilar a nuestra adjudicación o tramitación de emergencia, pero para ello hay que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, ¿se puede realizar esta adjudicación directa que se ha realizado a través de la tramitación de emergencia sin negociación? Desde luego, la Comisión Europea en sus orientaciones dice que el procedimiento negociado sin publicidad ha de ser objeto de negociación y que solamente se podrá acudir a la adjudicación directa de manera excepcional cuando haya una única empresa, un único operador capaz de proporcionar la obra, servicio, suministro, la prestación en las condiciones económicas y temporales que exige la extrema urgencia. Y no es muy claro que en todos los casos de tramitación de emergencia se haya observado esto o al menos se haya justificado por parte de las administraciones. Una segunda cuestión, ¿no es exigible la solvencia del contratista en la contratación de emergencia? Parece que si atendemos algunas noticias que han trascendido en la prensa o algunos comentarios, podría ser que no haya sido un requisito especialmente exigido, cuando desde luego si tenemos en cuenta cuál es la situación sistemática del artículo 120 en la Ley de Contratos del Sector Público y la excepción que establece para los requisitos formales, no dejaría salvo la exigencia de solvencia, que es un requisito esencial, solvencia económica y solvencia técnica del contratista. Y una última, ¿hasta cuándo y con qué alcance se van a realizar estas contrataciones de emergencia? ¿Hasta qué punto se pueden asumir compromisos prolongados en el tiempo por parte de la Administración o que se trasciendan en el tiempo por la parte de la Administración para esta tramitación de emergencia? Hay que tener en cuenta, y aquí lo indicamos en esta slide, que por parte de algunas agencias antifraude pues, se ha llamado la atención sobre el uso de la contratación de emergencia para que no sea lo más estricto posible y lo más limitado posible, puesto que puede dar lugar a supuestos de corrupción. Otro de los aspectos sobre los que probablemente todos los asistentes hayan oído hablar y hayan participado en algún otro webinar en el que se haya hablado de manera extensa sobre ella es cuáles son las medidas que se han adoptado en relación de los contratos que estuvieran en ejecución. Evidentemente, todos ya hemos oído hablar y no voy a insistir mucho sobre ello, sobre el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, que establecía o ha establecido distintas medidas que se deben adoptar en relación con los contratos que estuvieron en ejecución durante esta situación o periodo de emergencia y del estado de alarma. En este precepto pues, se distinguen unos casos muy concretos, todo muy sistemático, se habla de en los contratos de servicio y suministro de tracto sucesivo cuya ejecución sea imposible, absolutamente imposible, pues se da lugar a una suspensión del contrato con unas consecuencias indemnizatorias. Se señala que en los servicios y suministros de tracto único, cuando se produjera por parte del contratista una demora en el cumplimiento de los plazos derivadas del COVID o de las medidas adoptadas como consecuencia del COVID por parte de las administraciones públicas, se concedería una prórroga, un aplazamiento de estos plazos también con alguna previsión indemnizatoria. Se habla de los supuestos de concesiones de servicios, nuevamente cuando su ejecución sea imposible, supuesto derivado como consecuencia del COVID, en cuyo supuesto se dará lugar a unas consecuencias que serán de restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Ahora bien, este artículo pues, tiene importantes limitaciones a la hora de su aplicación práctica. Por ejemplo, se establece la exclusión para todos los contratos de servicios o suministros sanitarios, farmacéuticos o de otra índole cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada con el COVID. Evidentemente, parece lógico que no se va a suspender el contrato que precisamente se convoca para cubrir las necesidades del COVID. Ahora bien, dicho esto, y teniendo en cuenta además que por parte de algunos cuerpos o servicios jurídicos de administraciones públicas, sobre todo de la Administración General del Estado, se considera que este artículo es un supuesto exclusivo de aplicación en el ámbito del estado de alarma y que desplazaría absolutamente al resto de la ley de contratos, la pregunta es ¿qué ocurre con aquellos casos en los que
las situaciones reales han trascendido al marco de regulación que establece este artículo 34. Es decir, se dan supuestos que no están regulados y que necesitarían una solución. Pensemos, por ejemplo, en las concesiones de servicios de ejecución difícil y agravada, pero obligatoria. Por ejemplo, una concesión de un hospital que evidentemente no se puede, no va a ser, no es que sea de imposible ejecución, es que es obligatoria la ejecución, pero ha de tener algunas consecuencias y se plantea la cuestión de si se podría aplicar la doctrina del vuelco del equilibrio económico del contrato. Problemas de la cadena de suministro, contratos de suministros en los que nos encontramos con que nos cierran las fronteras del país por el que tienen que pasar los productos a suministrar. Duda. ¿Se pueden imponer penalidades aún así al contratista porque el artículo 34 no regula este supuesto? Hombre, parece bastante difícil, dado que la ley de contratos del sector público, cuando habla de penalizaciones o resoluciones por retrasos, siempre habla de retrasos imputables al contratista. Aumento de precio de materias primas. Hemos visto cómo aparecían en prensa pues, el incremento del precio de las mascarillas, por ejemplo, en China, y esto podría ser repercutido por el contratista en la administración. Ciertamente se podría acudir, esto sí que es cierto que dará lugar básicamente a pleitos, pero se podría acudir a aplicar pues, la doctrina del riesgo imprevisible, de la cláusula rebus sic stantibus, que es verdad que no han sido desarrolladas ni especialmente aplicadas en materia de contratos de suministro, pero que podría entenderse en el supuesto en que la prestación sea extraordinariamente onerosa, de manera que altere de una manera sustancial el equilibrio de las prestaciones. Otra de los supuestos en los que sí que tiene interés entrar es en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada. Como sabemos, desde que se declara el estado de alarma, pues se dicta unas normas por las que estos centros quedan a disposición de las autoridades sanitarias, de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas que siguen teniendo la gestión de los servicios. Evidentemente, estos centros y establecimientos sanitarios han sido objeto de ocupaciones efectivas, al que aparecen noticias, se han tenido que derivar pacientes para que sean tratados por el COVID, especialmente en algunas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña y algunas otras. Esto evidentemente tiene unas consecuencias económicas, hay que compensar al titular de estos centros de titularidad privada. Evidentemente aquí estamos ante lo que serían unas medidas que serían subsumibles dentro de lo que sería la expropiación forzosa, y ya se están desarrollando acuerdos o dictando algún tipo de resoluciones por algunas comunidades autónomas, señalando cuáles son los importes que se pagarían a los centros. En algunos casos pues han sido cantidades que han sido consideradas razonables por las contratistas, y en otros casos, como hemos visto en el País Vasco, con un choque por parte de los hospitales privados. Más problema plantea el de los centros que se ponen a disposición del Sistema Nacional de Salud, pero no llegan a tener ocupación efectiva. Es decir, hay comunidades autónomas en los que, al igual que en Madrid, que ha habido una ocupación absoluta, pues los hospitales han tenido que mantenerse abiertos, aunque se redujera su actividad, pero sin embargo, no se les han llegado a derivar pacientes porque se han podido cubrir por el servicio de salud autonómico correspondiente, por los hospitales públicos. ¿Tiene derecho a alguna compensación estos hospitales? Hay que tener en cuenta que son hospitales, como decimos, que han quedado a la disposición. Estamos hablando de que habría una suerte de intervención de la capacidad de estos hospitales. ¿Se podría hablar de un supuesto de expropiación forzosa de esa capacidad? ¿O tendríamos que decir que esto se podría reclamar por la vía de la responsabilidad patrimonial porque se le ha causado un daño a estos hospitales superior al que se ha causado al resto de operadores económicos que actúan en el mercado en España? Evidentemente se ha producido, estas medidas restrictivas se han aplicado a todos los centros, pero hay que tener en cuenta que los centros, servicios y establecimientos sanitarios tenían muy limitada la posibilidad de acudir a ERTEs y por lo tanto han tenido que mantener su capacidad operativa asumiendo unos costes que otros operadores económicos no han tenido que asumir. ¿Esto es compensable? Otra de los aspectos especialmente, o que llama especialmente la atención y que en las últimas semanas ha sido de los más llamativos, es el de las pruebas diagnósticas clínicas para detección de COVID. Como sabemos, se ya dictó
fue el 13 de abril una orden ministerial por la que se ponían todos estos centros a disposición de las comunidades autónomas. Se señalaba que las pruebas diagnósticas para detección de COVID tenían que ser objeto de prescripción médica, se establecían una serie de obligaciones de información, la advertencia de que se podrían regular los precios, y esto ha dado lugar a una regulación por parte de las comunidades autónomas enormemente dispar. Si uno se toma la molestia de leer cuáles son las órdenes o resoluciones dictadas por las distintas comunidades autónomas, comprobará que el régimen que se ha aplicado en Asturias, en Cataluña, en Madrid o en el País Vasco son sustancialmente diferentes. Según que estas pruebas las pueden realizar cualquier centro de diagnóstico clínico, en otras ocasiones solamente se necesita una autorización por parte de la Administración para que se puedan realizar. La posibilidad que se da a las empresas o no de realizar estas pruebas a través de sus prestadores de servicios médicos dentro de la empresa, con lo cual ha generado una situación ciertamente de confusión y de, sobre todo, desigualdad entre distintas comunidades autónomas acerca de qué se puede o qué es lo que no se puede, hacer. Incluso, como en ocasión de esta orden, pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió una nota advirtiendo de que estas test para detección del COVID, como no eran de test de autodiagnóstico, no se podrían vender en farmacia al público. Cuestión que, si se tiene en cuenta lo que establece el artículo 13 del Real Decreto de Productos Sanitarios de Diagnóstico in vitro, sería ciertamente discutible. Es verdad que no se pueden utilizar para el autodiagnóstico, pero desde luego la norma no limita su venta, por ejemplo, en farmacias al público, si bien es verdad que se tendrían que utilizar para uso profesional. Una última cuestión sería la intervención de precios. Como sabemos, igualmente, hoy en día cualquier persona en España sabe que el precio máximo de venta de una mascarilla es 0,98 euros. Esto trae causa de una modificación que se hizo ya el día 12 de marzo de la Ley de Garantías, de la denominada Ley de Medicamentos, en el artículo 94.3, y que después se implementó a través de una orden que se dicta el 19 de abril y sendas resoluciones publicadas el 24 de abril y el 2 de mayo, por lo que se establece un importe máximo de venta al público de mascarillas quirúrgicas, antisépticos de piel sana, soluciones hidroalcohólicas, etc. Cuestión relevante, sobre todo, ¿qué vigencia tiene esta medida? ¿Qué se entiende por la situación de excepcionalidad sanitaria? ¿Va a ser solamente durante el estado de alarma? ¿Va a ser solamente hasta que lleguemos a la fase de nueva normalidad? ¿Se va a prolongar en el tiempo? Ciertamente, entendemos que se deberían aplicar aquí los principios de proporcionalidad, temporalidad y transparencia de estas medidas, teniendo en cuenta que esto supone una limitación a la libertad de fijación de precios que forma parte de la libertad de empresa, y resulta bastante ilustrativo utilizar como parámetro de comparación las medidas que adoptó la Comisión Europea en los reglamentos de ejecución por los que se somete la exportación de los equipos de propiedad individual a licencias de exportación, donde la Comisión Europea señala que estas medidas tienen que ser proporcionales y limitadas en el tiempo, exclusivamente a un tiempo estrictamente necesario para alcanzar el fin perseguido, que es ajustar la oferta y la demanda, nunca ir más allá. Con lo cual, esta medida de intervención de precios, entendemos que debería alzarse o en breve tiempo. Lo que no sabemos es cuál va a ser la respuesta que va a dar la Administración. Y ya por último, hacer algunas reflexiones sobre el aprovisionamiento y la contratación post-COVID. ¿Qué vamos a encontrarnos con posterioridad a esta crisis que hemos vivido? La verdad es que esto es aventurar, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a venir, pero podemos partir de algunas manifestaciones que han hecho las autoridades públicas. Por ejemplo, la primera de ellas se ha insistido mucho en el refuerzo de la industria nacional. Aquí unas declaraciones de la ministra Reyes Maroto hablando de la necesidad de que se fomente la industria nacional. La cuestión es, ¿se puede primar a los fabricantes u operadores nacionales en las licitaciones públicas? Desde el punto de vista de nuestra legislación de contratos, de las directivas de contratos y el derecho de la Unión Europea, ciertamente no se podría nunca si supone una discriminación frente a otros operadores de la Unión Europea e incluso de países con los que se tengan otros tratados. ¿Cabría la fabricación pública? ¿Puede crearse una empresa pública para fabricar mascarillas?
Desde luego, no es lo que está previsto en nuestra legislación. La propia ley de contratos habla de que los suministros por la propia administración solo se pueden hacer si ya existen fábricas públicas o talleres de titularidad pública, y los precios son un 20% más baratos de los que se obtienen en una licitación pública, lo cual sería bastante difícil si tenemos en cuenta que estos productos se traen, por ejemplo, de China a unos precios muy inferiores a los que se pueden fabricar en España. Impacto sobre medidas anunciadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace un año, precisamente hace un año, en junio, hablaba de la necesidad de que se implantara la subasta nacional de medicamentos a través del sistema de precio seleccionado. Nos encontramos también con que las licitaciones por criterio único precio que utilizan las administraciones públicas para contratar en ocasiones el suministro de estos productos. Esto no parece que sea muy compatible con crear una industria nacional, dado que en la mayor parte de los casos tanto las subastas como estas licitaciones dan lugar a que los productos adjudicatarios de precio más bajo sean productos que se fabrican muy lejos de nuestras fronteras. Y por último, se ha hecho unas manifestaciones acerca de que la nueva contratación tiene que basarse mucho en la innovación, acudir a los medios de contratación pública innovadora y fórmulas de compra innovadora. Bueno, esto ya veremos en lo que termina, ¿no? Se ha hablado mucho de la compra pública de soluciones innovadoras, uso de herramientas digitales, y ya veremos hasta dónde podrá dar más de sí. Y ya sin más, cederé el testigo a Irene, porque creo que me he comido parte de su tiempo. Irene, disculpa. No, no te preocupes, Jorge. Buenos días a todos y de nuevo gracias por vuestra participación en este webinar. Sobre todo, como decía Jorge, con la cantidad de webinars que está viendo por todos sitios. Yo solamente quiero dar unas pinceladas de qué ha pasado y qué puede pasar desde el punto de vista de competencia. Viendo el panorama que ha descrito Jorge, pues la verdad que una de las preguntas que se nos planteaban al principio de toda esta crisis sanitaria es si va a haber algún tipo de derogación o de flexibilización de la normativa de competencia. Bueno, todo lo contrario. Yo me voy a concentrar hoy en dos aspectos muy concretos. Por un lado, la vigilancia reforzada estos son los términos que han utilizado las autoridades de competencia, el aumento de la vigilancia de posibles prácticas anticompetitivas durante la crisis, y por otro lado, un aspecto muy positivo que es que el ofrecimiento por parte de las autoridades de competencia de ofrecer orientación a las empresas en aquellos casos en que fuera necesaria la cooperación entre operadores. Entrando a lo que es vigilancia reforzada, le pediría a Jorge si puede pasar a la siguiente slide. Gracias. En primer lugar, ya desde el primer momento de la crisis, a finales del mes de marzo, tanto la Red Internacional de Autoridades de Competencia como la Europea y varias autoridades individualmente emitieron comunicados de prensa pues, anunciando pues, que iban a estar ojo a visor e iban a intentar detectar cualquier actuación que pudiera suponer un aprovechamiento de la crisis, el aprovechamiento de la situación tan excepcional que estábamos viviendo. La CNMC en España y las autoridades autonómicas no han sido una excepción, todas ellas han emitido estos comunicados y han puesto a disposición del público en general buzones específicos en los que se han podido recibir quejas, denuncias sobre comportamientos empresariales en este sentido. Si nos centramos en lo que ha sido la CNMC y a la luz de la nota de prensa que salió hace unos días, el 2 de junio, la CNMC reconoce haber recibido más de 500 denuncias. Aquí veis el reparto de estas denuncias, muchas de ellas, si nos vamos a otros, pues se refieren a, pues, por ejemplo, violaciones del confinamiento por parte de personas físicas o incluso pues denuncias de temas que no tienen nada que ver con las competencias de la CNMC, como puede ser el tema del consumo, pero todo lo demás sí que es relevante desde el punto de vista de competencia, y lo que son productos sanitarios, pues aunque está combinado con los alimentos, bueno, no deja de ser una buena parte de las denuncias que se han recibido, y de hecho la CNMC ya ha anunciado que entre otros sectores, también en el sector sanitario, ha iniciado alguna investigación. Por el momento se trata de investigaciones preliminares, pero bueno, se han iniciado investigaciones.
Brevemente, lo que son acuerdos anticompetitivos, bueno, para nada podemos considerar que esta situación justifica una carta blanca, todo lo contrario, todo lo que sean acuerdos, contactos con competidores, sobre todo, evidentemente, pactos de precios e intercambios de información, debe estarse especialmente atento. No ha habido una relajación para nada de lo que es el enforcement de la normativa de competencia, e incluso hay que tener en cuenta que también durante la crisis sanitaria la CNMC ha confirmado que ha recibido solicitudes de clemencia, con lo cual pues aquí hay que estar ojo a visor. En lo que se trata o en lo que afecta a posibles abusos de posición dominante, que es otra de las conductas que la CNMC ha reconocido estar investigando, bueno, aquí debemos tener en cuenta que en una situación donde pues puede haber incluso eliminación de determinados competidores o, pues en un caso muy puntual, empresas que son claves en la producción o en el suministro de determinados productos, nos podemos encontrar incluso con situaciones de dominio temporales. No sería la primera vez que se analice esto en el ámbito de una investigación de competencia. Y en ese caso habrá que tener muy en cuenta que determinadas conductas comerciales, Jorge, es la siguiente slide, en ese ámbito, pues determinadas conductas comerciales pueden ser constitutivas de abuso. Aquí la autoridad de competencia se ha referido a pues, la investigación de posibles precios excesivos, algunos de ellos, bueno, corregidos entre comillas con lo que comentaba Jorge de la intervención del legislador al capar determinados precios, los precios de determinados productos. También la vinculación de productos o servicios, como puede ser determinadas actuaciones, por ejemplo, esto ha pasado sobre todo en el ámbito de los seguros, y la negativa de suministro, pues como digo, que puede tener cierta relevancia en dominancias o en dominios puntuales. Si pasamos a los acuerdos de cooperación, que desde mi punto de vista es lo más interesante que ha pasado desde el punto de vista de competencia en este periodo, como digo, todas las autoridades de competencia desde un primer momento manifestaron su disposición a atender peticiones de orientación por parte de las empresas y demostraron que aplicarían con cierta flexibilidad bueno, los criterios para analizar estas fórmulas de cooperación entre competidores, que es básicamente lo que se ha estudiado en este marco. Sin embargo, lo poco que se ha publicado, que básicamente es una comunicación por parte de la Comisión Europea y una carta de orientación por parte de la propia Comisión Europea también, en realidad vienen a aplicar lo que ya conocíamos, el artículo 101.3, que es nuestro marco de análisis, los criterios que tiene que cumplir un acuerdo restrictivo para ser aceptable, pues que genere eficiencias, que las restricciones que se impongan no vayan más allá de lo necesario para conseguir esas eficiencias, que los consumidores se beneficien de esos acuerdos y finalmente que no se elimine la competencia en una parte sustancial de la competencia. Bueno, la comunicación adoptada por la Comisión Europea en su momento viene a reconocer o viene a establecer de qué manera se va a aplicar este artículo 101.3 en los acuerdos de cooperación entre competidores, y básicamente las salvaguardias que se han establecido responden precisamente a estas 4 condiciones. En España, también me adelanto ya, la propia CNMC ha reconocido en varias ocasiones que va a aplicar el mismo marco de análisis. Por ejemplo, pues se establece la necesidad de que la cooperación entre competidores sea estrictamente temporal. La propia autoridad de competencia será la que podrá decir cuándo se tiene que poner fin a esa cooperación. Se establecen también salvaguardias para impedir los intercambios de información individuales. Se tendrá que recurrir a un tercero para poder intercambiar información, o incluso también se establece pues, la obligación de documentar todos los contactos para que a requerimiento de la autoridad de competencia se puedan aportar con posterioridad y verificar que efectivamente se han cumplido los límites establecidos. La Comisión Europea menciona una serie de ejemplos de cooperaciones permitidas, pues por ejemplo, coordinación del transporte conjunto, contribución para la identificación de medicamentos esenciales para los que exista riesgo de escasez y, quizás lo más relevante, el intercambio de información para detectar, bueno, información sobre producción y capacidad, pues para detectar dónde están las necesidades de abastecimiento y poder suplir situaciones de falta de ese suministro. La Comisión Europea, la siguiente slide, emitió una carta de orientación en el caso de Medicines for Europe.
ha sido la única carta que se ha publicado, que yo sepa. Se trata de un proyecto de cooperación a nivel europeo entre fabricantes de productos genéricos para poder garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos, de medicamentos hospitalarios que se necesitaban en las unidades de cuidados intensivos. Es una carta muy interesante, sobre todo por lo que puede ser útil para la vida post-COVID, si eso llega algún día. Da unas orientaciones muy útiles sobre los límites que se deben tener en cuenta en este tipo de cooperación. Hay que tener especialmente en consideración que los acuerdos entre competidores son los más restrictivos y son donde el enfoque de las autoridades de competencia es más restrictivo y por tanto, bueno, pues es de agradecer que en un caso muy particular y muy concreto pues se haya producido esta orientación. Es de lamentar que sabemos que ha habido otros casos y no ha habido publicación, y en el caso concreto de España, pues la CNMC ya ha manifestado informalmente que no tiene la intención de publicar nada, aunque sabemos que ha dado orientación en algún caso. De hecho, en la siguiente slide veremos una noticia que no está confirmada porque, como digo, no tenemos ninguna publicación por parte de la CNMC, pero sí que ha habido alguna noticia de que la CNMC habría podido autorizar un acuerdo entre las aseguradoras para avanzar fondos a los hospitales privados que han tenido que poner a disposición de las administraciones públicas sus instalaciones y pues han dejado de ingresar de las propias aseguradoras los fondos que tradicionalmente reciben, porque han tenido que dejar de atender pues consultas que no tenían que ver con el COVID. Parece ser, por esta noticia que salió en prensa, que la CNMC habría autorizado ese acuerdo desconocemos los detalles, pero por manifestaciones de la propia CNMC habría aplicado en la misma comunicación de la Comisión. Sí que ha reconocido que ha habido alguna orientación más en el sector hospitalario y en el sector de productos sanitarios, siempre en el ámbito de cooperación entre competidores. Obviamente, cooperación para conseguir o para resolver una situación de desabastecimiento o de escasez de un producto determinado. ¿Qué podemos adelantar o qué podemos considerar muy rápidamente ya, porque ya nos hemos pasado de la media hora del webinar? ¿Qué podemos avanzar de lo que puede ser la vida a partir de ahora, ¿no? Cuando acabe el estado de alarma, más que el post-COVID, que el COVID estará entre nosotros mucho tiempo, será más bien qué se puede esperar cuando acabe el estado de alarma y las autoridades de competencia vuelvan a la normalidad? En primer lugar, nosotros esperamos, y es una percepción nuestra, se van a despertar o se van a reactivar las autoridades de competencia con potencia, no solamente los expedientes que ya tenían en marcha, sino sobre todo los que se han detectado durante la crisis. No se os escapa que este sector concreto, el de productos farmacéuticos y productos sanitarios, va a ser un sector que puede verse especialmente afectado. Aquí, en cuanto sea posible, la CNMC ya ha anunciado que volverá a realizar inspecciones. No parece que vaya a ser el caso antes de verano, pues porque todavía están teletrabajando y probablemente en julio dejen de hacerlo, pero bueno, tendrán que organizarse para poner en marcha las medidas sanitarias oportunas. Sí que puede haber requerimientos de información y puede haber incluso investigaciones sectoriales de determinados productos, por ejemplo, por parte de la CNMC. Aquí, por ejemplo, en el ámbito de las investigaciones, un aspecto importante puede ser el tema de sanciones. Es muy posible que en los años venideros el tema de la sanción y del impacto de las sanciones en las empresas que más han sufrido los efectos de la crisis, pues va a ser un tema de discusión. El tema de la capacidad de pago, que a nivel europeo está más que asumido y en España pues no ha sido realmente analizado en detalle. Pues nuestras autoridades, pues probablemente sea un tema importante que se tendrá que analizar. Algunas autoridades en otras jurisdicciones ya han anunciado reducciones, no me gusta llamarle descuentos, pero también la toma en consideración de la situación especial de empresas castigadas por la crisis. Y por otro lado, sí que me gustaría resaltar el hecho de que la disposición de las autoridades de competencia a analizar
a posibles potenciales acuerdos de cooperación entre empresas, incluso el reconocimiento por la CNMC en el último comunicado de prensa de su obligación de atender consultas del público en general por aplicación de la ley del procedimiento administrativo en España, pues hoy es de agradecer porque esto puede suponer un cambio de actitud hasta ahora. Habrá que presionar un poco más para que terminen publicando también sus tomas de posición por un tema de seguridad jurídica, pero creemos que, bueno, veremos qué pasa con el tiempo, pero puede ser que esas orientaciones informales hayan venido para quedarse. Y por lo menos ahora tenemos la tranquilidad de que podemos hacer esa aproximación y que las autoridades, por lo menos en España, van a ser receptivas. Como digo, habrá que esperar un poco más para el tema de transparencia, pero todo llegará. Y por este lado era lo único que tenía que explicaros desde lo que es el derecho de la competencia. Veo, Jorge, que hay alguna pregunta sobre tu parte. No sé si, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo, si quieres contestarla o lo dejamos para... Sí, bueno, se refieren rápidamente y antes de cerrar y despedirnos, se refieren básicamente a, evidentemente era un tema llamativo, ¿no? Decir que la contratación de emergencia no está previsto en las directivas y que se está, a pesar del uso tan extremo que se ha hecho de él. ¿Hasta cuándo se va a poder utilizar? Bueno, es un supuesto muy casuístico. Evidentemente parece ser que si las situaciones de desaprovisionamiento, de necesidad tan inmediata van desapareciendo, lo que se debería o seguir por las administraciones es lo que tantas veces se les ha llamado, se les ha pedido, ¿no? Una actividad de planificación de la contratación. Pero bueno, por ahora, desde luego, hasta que no decaiga el estado de alarma, evidentemente parece que estas contrataciones pues vayan a seguir. Y acerca de qué riesgos pueden tener las empresas si considera que una contratación de emergencia no ha seguido no se ha ajustado a las directivas comunitarias. Yo creo que el riesgo de la empresa es muy limitado, muy bajo, porque básicamente la empresa en estos casos sí que está recibiendo un requerimiento por parte de la administración que le genera una razonable creencia de que tiene que colaborar con ella y que tiene que entregar estos productos, con lo cual yo creo que los riesgos para las empresas son muy limitados, salvo que pudiéramos hablar de que existe algún tipo de cooperación o de actuación maliciosa por parte de una empresa con la administración, pero probablemente ya estaríamos hablando ya no solo de riesgos en materia de contratación pública, sino incluso de actividades que merecerían la sanción en otros ámbitos como podría ser el penal, ¿no? Yo no veo desde esa perspectiva, ya digo, salvo los supuestos de algunas actividades maliciosas, si es que se pudieran llegar a detectar, que esto tuviera que dar lugar a riesgos para las empresas, sin perjuicio de que podamos decir que quizá no se ha sido demasiado escrupuloso en ajustarse a las directivas comunitarias y ya no tanto porque lo haya hecho una u otra administración, sino quizá porque la propia ley de contratos española, al transponer la directiva en este punto, no está muy ajustada a las directivas y es un punto sobre el que no se había entrado porque la contratación de emergencia se utiliza gracias a Dios pocas veces, ¿no? Y nunca de una forma tan general como se ha utilizado hasta ahora. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, Irene, con lo cual, bueno, solo nos queda ya despedirnos, agradecer la asistencia y simplemente, bueno, dejar aquí nuestros correos electrónicos para cualquier pregunta, consulta o cuestión, pues que nos las hagan llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos Gracias. días. Hasta otro día.